Son 8 de la mañana con 8 y 8 en Radio Capital. Tu opinión importa. En Radio Capital, la opinión de Miguel Ángel Rodríguez Mackey, el decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, de la UTP, y también columnista habitual de la sección internacional del diario Correo. Portada de El Comercio del día de hoy: Rusia despliega misiles a 30 kilómetros de Turquía. O sea, imagínense que Rusia ponga misiles en Pucusana. Portada del Trome, el diario más leído de Sudamérica: peligro por misiles. Rusos desplazan poderosa artillería a frontera turca y crean tensión con Estados Unidos. Le pedimos al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey que nos explique, clarísimo. ¿Estamos ante el inicio de la Tercera Guerra Mundial, doctor? Buenos días, su opinión. Encantado de estar contigo. Buenos días. A ver, creo que es muy importante decir los términos exactos que corresponden a una situación como esta. Esto no es ninguna Tercera Guerra Mundial, ni el inicio de nada todavía. ¿Cómo se llama esto? Esto es un estado de tensión internacional. Entonces, es muy importante decir los términos porque una guerra mundial es una conflagración bélica entre dos o más actores visibles, para que la gente que nos entiende. Es cuando ya empiezan pues los actos armados propiamente dichos, un desencadenamiento. Bueno, pero Rusia tiene misiles a 30 kilómetros de Turquía, y Turquía está en la OTAN, y Rusia no está en la OTAN. O sea, por el problema con ISIS y el Estado Islámico, Putin ha tenido un inconveniente con Turquía. Esa parte no la entiendo. O sea, y él ha dicho que Turquía está del lado del Estado Islámico. La pregunta es, ¿ha soltado los misiles? Ya. Entonces no los ha soltado por fin. Entonces no es una guerra mundial. ¿Y los inicios? Tampoco. Se llama estado de tensión internacional. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando entre Turquía y Siria? Es una zona fronteriza álgida, difícil. En esa porción están los turcómanos, ¿no es cierto? Los rebeldes son rebeldes que quieren acabar contra el régimen de Bashar al-Assad, el régimen de Siria. A ver, le pido por favor que trate de ser descriptivo. Imagínense que en este momento el taxista que nos escucha, el mototaxista que nos escucha, el ama de casa nos escucha, y el director de cámaras que nos está escuchando, si me poncha en Capital TV un mapa mundi para saber qué tiene que ver Rusia, que está arribita, qué quiere ver Turquía, que está... Turquía es la puerta de entrada o de salida del mundo europeo al mundo asiático. Históricamente así lo ha sido. Correcto, es la aduana de Asia con Europa. El espacio preferido por Marco Polo. Correcto. Y abajo de Turquía, pegado hacia el Asia, como si esto fuera un barrio, está Siria. Así es. Yo lo he explicado de manera muy burda. ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ver? Esto significa, Phillips, ¿no?, que Siria sigue siendo el espacio apetecido por su inmensa cantidad de petróleo. Ajá. Esto es lo que no quieren decir los analistas, no quieren decir la verdad. El objetivo final es que Estados Unidos y Siria y Rusia, mira, Estados Unidos está al otro lado del mundo, quieren controlar Siria para tener calidad de hegemón, de poderoso, y en consecuencia controlar lo que siempre es inicio de conflictos, Philip, los recursos naturales, y se están valiendo, y en eso sí, por eso se llama tensión internacional, que puede desencadenar una guerra mayor, la dinámica del pretexto. En las guerras mundiales, estas se han iniciado por pretexto. Mira la Primera Guerra Mundial, no por causas. Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando I el 26 de junio de 1914 y su esposa lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Hitler, cuando cruza la frontera polaca, desencadena la Segunda Guerra Mundial. Aquí, el avión que acaban de bajarse las fuerzas turcas en una zona que no se sabe hasta ahora si pasó o cruzó o no cruzó el territorio aéreo de Turquía, puede también ser un móvil de pretexto para desencadenar una situación mayor que todavía no comienza. Explíquele a la gente, doctor, a ver, si Estados Unidos
en este momento también está enfrentado con el Estado Islámico y Rusia está enfrentada con el Estado Islámico, pero Turquía está en la OTAN, ¿por qué Turquía, según el presidente Putin, está del lado del Estado Islámico? Esa parte no la entiendo. ¿Cuál es el roche? ¿Qué ha hecho Turquía? ¿Cómo es eso que derribaron un avión ruso en Turquía y han matado desde Turquía a rusos? O sea, ese es el roche, ese es el problema. Lo que pasa es que Turquía todavía no termina públicamente de definir cuál ha sido el móvil que lo ha llevado a cometer esta situación. Lo que está pasando es que, según la tesis de Occidente, y por tanto ahí en ese mismo cajón la OTAN y Turquía, el avión ruso es un avión, ¿no es cierto?, que habría estado atacando a rebeldes, los rebeldes contra el régimen de Siria que defiende Rusia. Ajá. ¿Te das cuenta? Que defiende Rusia. Y entonces, la idea es que Rusia no debería atacar a los rebeldes, Ajá. sino al Estado Islámico. Pero en esa zona donde han atacado, es una zona donde no hay Estado Islámico, sino solamente rebeldes. Miren qué complicado, ¿eh? Vayan armando el mosaico en su cabeza. Para eso hemos traído al doctor Rodríguez Mackey, porque estamos en donde Francia es un país con soberanía, con leyes. Atacaron Francia, un mapa que todo el mundo conoce. Turquía es otro país con soberanía y con leyes. Pueden atacar los rusos Turquía. Rusia es un país con soberanía y con leyes. Ahí estamos en el mapa mundi, ¿no es cierto? Pero además Siria, que está abajo de Turquía, y entre Turquía e Irak está Siria. Siria tiene gente dentro de Siria que es del Estado Islámico. Sin embargo, el interés de Putin con Siria es apoyar al régimen oficial, pero no a gente del Estado Islámico que se refugie en Siria. Es un arroz con mango. Exactamente. Pero además, Turquía es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aliado de Occidente con Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y algo más, la actitud de Turquía, fíjate, no olvidemos esto, hay que decirlo, desde el año 2005, Turquía está en cola, en lista de espera para ingresar en la Unión Europea. Ajá. El gran problema turco ha sido históricamente su indefinición, si es asiático o si es europeo. Eso es lo que le ha generado un dilema, pero ahora tomó la decisión de entrar a la Unión Europea. Está buscando ganarse el precio de la adicción de la Unión Europea y de Estados Unidos. Vámonos a la pausa. Quien crea que este es un tema que no le importa a la gente, simplemente les digo, en noticia chiquita, portada del Trome, cancelan programa de Magali. En noticia chiquita, portada del Trome, sicario mató a Chino Saucedo por Nadesca. Cristal va por la punta. Grandote. En el periódico más leído de Sudamérica, en el Trome, peligro por misiles. ¿Puede o no puede haber, según usted, tercera guerra mundial? Según el doctor, no. Según usted, vámonos a la pausa y regresamos en Radio Capital. La tercera guerra mundial importa. Y a Putin, doctor Rodríguez, se le puede haber chispoteado el que un avión ruso, un Su-112, ¿no? No, perdón, no es un Su, es un TU, es mucho más grande que un Sukhoi. Sí. Haya invadido espacio aéreo turco, como ya varias veces ha invadido espacio aéreo, no solamente turco, sino sirio o demás países. O sea, pero por supuesto que no. Aquí no hay ninguna casualidad. En estas situaciones que se vienen presentando, Philip, tan álgidas, ¿no? No hay casualidad, no hay acto fortuito. Por eso te decía al comienzo, aquí hay que ir pensando en la tesis del pretexto, que puede desencadenar cosas mayores, porque si uno se fija bien, este último incidente no aparece en el Estado Islámico. Es un incidente entre Estados Unidos, Rusia, Turquía, etcétera. No está en el Estado Islámico. Correcto, pero Estados Unidos, Rusia, Turquía, Siria, rebeldes, Estado Islámico, OTAN, Comunidad Económica Europea, petróleo, armamentismo, poder, Occidente, Oriente, ateísmo, cristianismo,
los ortodoxos. Putin es ortodoxo, yo me había enterado de eso por Pancho Tudela, la semana pasada me lo dijo. Están los sirios, en Siria también hay católicos, en Siria también hay musulmanes. Está Irak, donde evidentemente la mayoría es musulmán, pero hay 2 razas o 3 razas dominantes en Irak. Así es. Y entre Siria, Irak, hay otro vecino molestoso que se llama Israel. Realmente complicadísimo. Le ruego por favor al doctor Rodríguez Mackey ponerse los auriculares porque hay gente que quiere opinar y quiere conversar sobre la probable tercera guerra mundial en Radio Capital. Tu opinión importa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? José. José, ¿tú entiendes todo esto, no? Sí, algo entiendo porque estoy siempre tratando de estar siempre informado lo que está pasando allá al otro del mundo. Pero lo que acá poco se quiere decir es de que el culpable de todo esto ha sido Estados Unidos desde la invasión que hizo a Irak. A la final de lo que estamos viendo en este momento es únicamente ahora Estados Unidos. Para ellos, bien, gracias. ¿Por qué? Porque si ahora Irak, señores, en mi modesta punto de vista, Irak ya no existe, ya no existe. Y ese es el plan que siempre tuvieron los americanos de desaparecer como nación y como país. Primero Bagdad, Damasco y al finalizar Teherán. Entonces, ¿con qué fin? Simplemente que quede Israel como la gran potencia militar entre esa zona. Lo que está pasando en este momento en Siria era un plan hecho. ¿Por qué? Ahora, yo te comento, estuvo con nosotros la semana pasada Francisco Tudela y nosotros fuimos no solamente a la primera guerra del Golfo, a la segunda guerra del Golfo, sino te hago un recordar, en donde también metieron la mano los americanos y los europeos, que es en la delimitación y fundación de algunos países. Estamos hablando luego de la Primera Guerra Mundial. Se delimitan Perdón, pero para que la gente le entienda. Occidente se mete a hacer mapas. Claro. Occidente hace mapas en un mundo que no le importaba nada más que el petróleo auroral. Estamos hablando del año 30. Es que ese es el fin, pues, ¿no? Inventan en Palestina el Estado de Israel. El mandato británico decidió. Pues. Correcto. Muy amable. Se nota que el señor sabe. 8:27. O sea, esta es una guerra. Nos decía Pancho Tudela, la guerra contra el Estado Islámico puede durar 80 años, 90 años. Pero esta es una situación de conflicto, tal como usted lo dice, doctor Rodríguez Mackey, que ya tiene 80 años este conflicto. Pero por supuesto, aquí lo que existe es una fractura de hace mucho tiempo que configura, ¿no es cierto?, estos desencuentros entre Occidente y Oriente. Cuando se refiere a Estados Unidos, el acto imputable es cierto. ¿Por qué Estados Unidos? La doctrina de Henry Kissinger, para que la gente nos escucha y nos ve. Henry Kissinger fue el gurú, el sabio de la diplomacia estadounidense, a cual no ha habido un solo presidente de Estados Unidos que apenas subido al poder no lo consulte. Y Henry Kissinger aprendió y enseñó a los diplomáticos y a los estadistas estadounidenses que Estados Unidos será siempre poderoso en tanto y en cuanto domine, tenga poder radio de acción en espacios gravitantes por recursos naturales en el planeta. Por eso tú ves a Estados Unidos que cruzó el río y llegó hasta el otro lado del mundo. Ha estado en el asunto entre Corea del Norte y Corea del Sur, en el asunto de Vietnam, en el asunto del Golfo. Y así como el señor Vladimir Putin mira cómo Estados Unidos, defendiendo sus intereses o atacando a sus enemigos, invade Afganistán, va a Islamabad y mata a Osama Bin Laden, porque ellos consideran que lo tenían que matar, o que bombardea Francia, Mali. Bueno, Vladimir Putin dice, bueno, yo considero que tengo que ingresar al espacio aéreo turco porque se me planta y lo hago. Y además, porque mira, Philip, si tú miras el mapa del Medio Oriente, que lo acabas de graficar muy bien, mira, a ver, hace 30 años Estados Unidos controla Egipto con Hosni Mubarak. Ajá. Y ahora con al-Sisi. Estados Unidos tiene aliado a Arabia Saudí, tiene aliado a Jordania, ya deshizo, como ha dicho muy bien, ha deshecho Irak, ¿no es cierto? ¿Qué le falta a Estados Unidos? Mira, con Irán acaba de firmar un convenio, un tratado de un programa nuclear. Ha neutralizado a Irán para que también combata al Estado Islámico. Lo que quiere finalmente Estados Unidos, que tiene un aliado natural allí, que es Israel, es promover una situación donde pueda ser el gran controlador. Y esto muta. Y eso no quiere, y eso es lo que no quiere Rusia, pues. Y por si acaso, Estados Unidos en su momento fue aliado de Libia, ya mataron a Gaddafi, y fue aliado de Saddam Hussein. 8:29, la tercera guerra mundial importa. Buenos días, Philip. ¿Qué tal, hermano?
¿Qué tal? Habla Gabriel de Los Olivos. Un saludo para tu invitado también y me alegra que de cierta manera que tratan este tipo de temas por la radio, porque no muchas personas están tan al tanto de la situación internacional. ¿Tú cómo le entiendes, maestro? Tú de Los Olivos, ¿cómo ves el mundo? Bueno, yo en primer lugar soy un simple muchacho, ¿no? Pero que de una u otra manera intento leer, informarme y... Tu opinión importa, hermano. Tu opinión importa tanta como la del doctor Rodríguez Mackey con todo lo que sabe. Hable, hermano. Bueno, en primer lugar, yo también estoy de acuerdo con ahí tu invitado, que obviamente sabe más que yo, que se está manejando el tema de las... de los pretextos pues para iniciar un conflicto, como sucede en casi la mayoría de conflictos alrededor del mundo. Y el tema con el Estado Islámico, a mi punto de vista, o sea, es un poco raro, porque es un Estado Islámico que hasta ha bombardeado o atacado a sus propias mezquitas islámicas, pues, o sea, no, de una u otra manera como que no tiene sentido. Y me gustaría saber si tu invitado maneja alguna hipótesis de que el Estado Islámico ha sido creado también como por la OTAN. Ok. Vamos, acá hay teorías de la conspiración, ¿no? Mucha gente, la mejor manera de tener un enemigo, si no lo tienes, es creándolo. Entonces, el Estado Islámico, que la gente lo entienda, no es una delimitación territorial soberana, es en el imaginario de esta gente extremadamente radical, todo lo que ellos consideran que debería ser un Estado Islámico desde el punto de vista religioso. Todo el Islam abarcaría, según esta gente, España, Portugal, Libia, Egipto, Palestina, Arabia Saudita, Asia Menor con Irak cercano e inclusive a la India, arriba parte de Siria, Jordania. Eso en su cabeza es el Estado Islámico, porque ahí llegó la palabra de Mahoma. El gran califato. Exactamente, fíjate. Cabeza. Es como que alguien diga que Sudamérica es la gran Colombia, ¿no es cierto?, que pensó Bolívar. Y que haya alguien que diga que Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina, todo es uno solo. No, pero no somos. Bueno, ya pues nosotros decimos que sí. That's it. Vamos y regresamos, son 8:30, seguimos con la explicación del doctor Rodríguez Mackey en Radio Capital, su opinión importa. Mire, doctor Rodríguez Mackey, qué perspicaz es la gente, ¿no? Me envía un Twitter a la @capital967, @capital967, y usted también puede opinar en el Facebook de Capital 967. Me dice, sin ir muy lejos, para el papá de Humala se debería regresar al imperio de Tahuantinsuyo. El etnocacerismo tiene que ver con una ideología andina por el tema del Tahuantinsuyo, con el espíritu libertario de Cáceres, ¿no es cierto?, y con la posición geográfica y geopolítica de dominación incaica que iba desde el margen derecho del mapa colombiano, casi colindante con Panamá, gran parte del Ecuador, casi todo el Perú, ¿no es cierto?, porque el Antisuyo era parte de la selva, el Chinchaysuyo era todo el norte del Perú, incluido Lima, el Contisuyo era, vamos a decir, de Ica, Arequipa, ese era el Collasuyo. El Contisuyo era chiquito, era más o menos decir la parte de Ayacucho, pero y el Collasuyo era lo que sería Arequipa, Arica, Tarapacá, la mitad de Chile, parte de Argentina. O sea, en el imaginario de algún grupo de gente que podría o no ser extremista, deberíamos regresar al estado etnocacerista. Sí. Así lo podríamos explicar el tema de... Sí, yo creo que es una muy buena comparación, porque en la idea del Estado Islámico, como muy bien lo has dicho, es hacer realidad aquello que se quedó en el camino. Cuando los turcos otomanos de Mahomet II ingresan y capturan el Santo Sepulcro de Jerusalén, que llevó luego las famosas cruzadas a recuperarlo, y que cerró el caño, la puerta de ingreso al Nueva York del siglo XIV, XV y XVI, que eran Venecia, Génova, Nápoles, ¿no es cierto?, con el Catay y con toda la zona de la zona euroasiática. Evidentemente ellos quieren ahora hacer realidad
ese califato que abarca todo el espacio que tú te has referido. Para que ustedes entiendan, para los árabes musulmanes radicales de ISIS, España es para ellos Tierra Santa, es Andalucía. Los peruanos que se apellidan Amezquita, ¿no es cierto? Son descendientes de árabes. Cuando ellos llegan en el 711, la famosa batalla de Guadalete, que fue el punto de partida de cómo los árabes ingresan en la península ibérica y se quedan por 8 siglos. 800 años, no es poco. No es poco tiempo, construyen mezquitas, etcétera. Y luego quieren también entrar en Europa. Ahí está esa famosa canción de Rolando, ¿no? Que recuerda el impedimento, y luego vuelven y se van por todo el norte. Este califato es lo que el Estado Islámico, pero hay que decirlo porque 2 veces has hablado del Islam. El Estado Islámico es una deformación, una desnaturalización del Islam. Claro, no todos los árabes, por eso dije los extremistas y 1.200 millones de musulmanes. Correcto. 0,1% son extremistas fundamentalistas. 8:40, ¿cómo entiende usted la Tercera Guerra Mundial y todo este arroz con mango de intereses, etnias, petróleo, geopolítica, dinero, terrorismo, potencias militares, guerra asimétrica, poco convencional, terrorismo? Estamos con el doctor Rodríguez Mackey. Le ruego ponerse los auriculares porque la gente vaya que le importe el tema. Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, buenos días, Philip. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Michael. Michael, te escucho. Sí, un saludo al doctor Rodríguez Mackey, decano de la Facultad de Derecho de la UTP. Yo he sido su alumno. Muchas gracias. A ver, demuestra que aprendiste, hermano. Sí, lo que le quería hacer una consulta al doctor es la siguiente. ¿Qué tanta repercusión podría tener, ¿no? Este problema que ha suscitado con el avión derribado por Turquía, para que Rusia pueda pueda tener una guerra con Turquía por este sentido, ¿no? ¿Y qué tanto se puede beneficiar, ¿no?, el Estado Islámico con este tema? Ok. Gracias. Fíjate, creo que aquí es lo que Rusia está buscando, es mirar y decirle a Estados Unidos que yo también soy tan poderoso militarmente como tú. Exacto. Es muy importante, porque eso es algo que Estados Unidos se había olvidado de esa gran variable con la cual ha estado. Es verdad que la Unión Soviética, luego de la caída del muro de Berlín, pues se disloca, hay, ¿no es cierto?, un quiebre geopolítico. Luego, por favor, mientras que el doctor Rodríguez, por favor, volver a poner el mapa. Inclusive pido, no el mapa que pusieron antes, pido el mapa más grande posible, porque cuando habla de la Unión Soviética, el doctor habla de la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, tal 17. Como le entendían. Entonces, ahí está Bielorrusia, que ya no es Rusia. Rusia, que es Rusia. Está Georgia, que es Georgia. Checoslovaquia ya no es Checoslovaquia ya como lo entendemos. Es Serbia, Montenegro, o sea, la República Checa, la República Eslovaca. O sea, es un arroz con mango. Entonces, es bueno que lo vaya explicando con un mapa. Sí, doctor. Y entonces, ¿no es cierto?, evidentemente Rusia ha tenido un marco de acción, ¿no es cierto?, de poder en el área específica, que ha ido en el camino de una u otra manera perdiendo. Por ejemplo, la OTAN está formada actualmente por 28 países. Cuando se produjo la caída de la Unión Soviética, parte del plan del arreglo con Estados Unidos era que Estados Unidos no iba a cruzar la puerta, no iba a cruzar la acera e iba a acrecentar la OTAN. Al contrario, lo ha acrecentado, y esa fue una jugada maestra maquiavélica de Estados Unidos. ¿Qué cosa es la OTAN? La organización del Tratado del Atlántico Norte. Así es, la organización donde se ven los temas de seguridad internacional para los países de Occidente. Y entonces, claro, una Rusia en ese ámbito disminuir en la OTAN, el Pacto de Varsovia desapareció, que era el otro. ¿Podríamos decir que la OTAN era la organización consecuencia del muro de Berlín? Sí, la OTAN, pero la OTAN tiene mucho más tiempo que eso todavía, pero digamos, la OTAN fortalece la seguridad internacional desde Occidente. Desde Oriente fue el Pacto de Varsovia. 8:44, evidentemente que hay múltiples teorías de la conspiración y es un tema fascinante, la geopolítica y el inmenso poder
militar, económico, geopolítico de potencias como Francia, como Estados Unidos, como Turquía, como Rusia, como Irán, como Irak, como Israel. Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, buenos días, Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Joe Pérez. Joe, te escucho. Ya, a ver, un saludo muy especial a tu invitado. Creo particularmente que Rusia lo que ha estado buscando es un pretexto para iniciar una tercera guerra mundial. Ahora que Turquía, que es miembro de la OTAN y es aliado firme de Estados Unidos, yo estoy seguro que Rusia va a intentar atacar, o lo que está haciendo ahorita, que es intimidar, y Estados Unidos, obviamente, con toda la parte europea, van a tratar de defender, y creo yo, espero que no, se inicie, ¿no? Algo bélico, ¿no? Bien grande. 8 de la mañana con 45, qué interesante tema. Estamos viendo un mapa mundi. Nosotros estamos acostumbrados a ver el mapa mundi del Perú hacia el mundo. Del Perú hacia el mundo. O sea, y el mundo tiene su visión, pues los chinos ven desde China hacia el mundo y los hindúes lo ven desde la India hacia el mundo. Y por si acaso, el mundo árabe, ellos son el ombligo del mundo. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, pues Cusco es el ombligo del mundo. Pero para ellos la cuna de la civilización está en Mesopotamia. Así es. Y para los franceses está en los Campos Elíseos. Así es. Y para los británicos, ellos son la tierra de los ángeles, el imperio que jamás perdió una guerra, Land of Angels, England. Y para los americanos, ellos son el centro de la geopolítica mundial porque están entre dos océanos y vencieron entonces cada uno para tiene los sus egipcios intereses. la ribera del Nilo, o sea, evidentemente todos quieren comportarse en el centro de las movilizaciones internacionales, y esto es lo que lleva justamente a que no todos los estados, Philip, son iguales. Hay estados importantes, hay estados poderosos, superpotencias, hay estados periféricos, hay estados intermedios. Doctor, y este es el desconocer este tipo de temas, es ignorar la historia más elemental. O sea, por favor, Alejandro Magno conquista Grecia, Siria, Palestina, llega a la India. ¿No? Alejandro Magno conquista Egipto. Carlomagno, sí. Alejandro Magno, el Grande, conquista Egipto. Por eso se llama Alejandría, ¿no es cierto? El Cairo se llamaba Alejandría. Pero también un señor que se llama Napoleón conquista Francia, a la prepo que era su país, se lleva de encuentro a Alemania, se lleva de encuentro a España, pone a su hermano como rey de España y baja a Egipto cuando no había petróleo, porque simbológicamente para ellos Egipto era la gran capital de África. Y algo más, Philip. O sea, esto ha pasado siempre. Sí, siempre ha habido conflictos, guerras púnicas, guerras médicas, guerras del Peloponeso, las guerras del Ática, la guerra de Fez, Y lo complico las más. guerras de las Galias, Perdón. las guerras de las cruzadas, todas. Perdón, Aníbal quiso conquistar Aníbal, Roma el con gran elefantes. Aníbal. Así es. De Cartago. 8:48, la historia universal y la teoría de la conspiración importan en Capital. Tu opinión importa. Pausa y regresamos con un mapita que espero me lo ubique Vin Timolina Leonard, porque no tenemos acá doctora Vin Diesel. Es Europa con Asia, esa parte del mapa mundi, mi querido pelao. Pausa, regresamos. Radio Capital. A ver, 8:54. Doctor, como usted comprenderá, para poder entender esta cuestión uno tiene que saber pues de historia universal, de historia mundial contemporánea, Básico. de armamentismo, de política, de geopolítica, pero también hay mucho de lo que me están tuiteando en el @capital967, la teoría de la conspiración. Seguramente sus alumnos de la UTP, cuando usted comienza a hablar de esto, le dicen, pero profesor, ¿y si esto es un invento? Si la OTAN ha inventado el Estado Islámico para tener un enemigo, ¿acaso Estados Unidos no inventó como enemigo a Saddam Hussein y lo armó? ¿Acaso no se genera después de la Segunda Guerra Mundial el Estado de Israel en una zona palestina, y quien el primer país del mundo que reconoce al Estado de Israel como tal es el Perú? ¿Cómo hace usted, doctor, para descontaminarse de las teorías conspirativas?
Fíjate, Felipe, qué interesante lo que dices, porque ciertamente, ¿no? Más allá de todos los libretos de las teorías, el acto humano, la voluntad humana es superior cuando hay estas manifestaciones que trascienden por los deseos de los gobiernos, de los imperios, y para eso siempre recurren a un Maquiavelo que históricamente ha sido mal tildado, pero sí el fin muchas veces justifica los medios para recrear cosas que existen, otras que no existen, y lograr los objetivos finales. Fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo fue visto Estados Unidos en la literatura universal, en la cinematografía universal? Como el gran país, el hacedor, los buenos del mundo, y con una diplomacia extraordinaria, y los alemanes, nazis, y los rusos como los malos de la película. Esta misma visión articulada en esos tiempos también se traslada al día de hoy. Lo que hay que entender es que el estereotipo que hoy día se maneja de los musulmanes es un mal estereotipo, porque los musulmanes no son los terroristas que hoy estamos comentando. Discúlpame, para los musulmanes el señor Bush es un cristiano fundamentalista del metodismo. Ahí voy, entonces él es metodista. Por supuesto, entonces, y esas visiones recalcitrantes del metodismo que llevó a Estados Unidos a firmarse en el pleno siglo XIX el famoso Destino Manifiesto, por el cual se decía, Adam Smith decía que Estados Unidos había sido el país elegido, el escogido, el predilecto para liderar el cosmos del mundo. Y así como la gente que pregona el Estado Islámico considera que en donde haya habido un árabe musulmán ha estado el Islam y la palabra de Mahoma, también los gringos tienen un documento que se llama The Patriot Act, el acta patriótica, donde hay $1, está Estados Unidos y tiene que defender su moneda. Entonces, imperialismos de todos los tipos e intereses de todos los tipos en Radio Capital. La Tercera Guerra Mundial importa. 8:57, a los buenos días. ¿Cómo estás? Te saluda Juan de Surco. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, yo pienso que sí hay una conspiración. ¿Por qué? Siria no tiene deuda externa. Ningún banco de los Rothschild, los Rockefeller, está en Siria. Lo mismo pasó con Libia. Y qué coincidencia con esos países que han sido atacados por la coalición, por la OTAN, de alguna manera invadidos con pretextos de bombas y todo lo que ya sabemos, están siendo atacados ahora, ¿no? Detrás de todo esto, a mi entender, hoy he investigado bastante de tema, están los sionistas. Israel está detrás de todo esto. Y todos esos atentados últimos que han habido en Francia son de falsa bandera, para tener un pretexto, ¿no? Y quitarle el panorama a Rusia y tener el pretexto de acabar con Siria, perdón. Entonces ese es el motivo de que está llevando toda esta trama para poder tumbarse al gobierno, ya que los grandes ricos del mundo, los grandes sionistas, no pueden entrar a estos pocos países que ya quedan, porque ya todo el mundo lo dominan, ¿no? Bueno, aclaro que los Rockefeller no son judíos, siendo sí judíos los Rothschild, claro, que pero significa tienen gran escudo poder en el mundo. rojo. Controlan todo el mundo, controlan los medios de comunicación incluso, a nivel mundial. Y qué coincidencia que los medios, no me refiero a este medio, ¿no? Claro. Los grandes medios, CNN, no hablan de esas cosas. Hermano, CNN, claro que lo habla. Internet. No se habla de esto, no se habla. ¿No se habla de qué? De la teoría de la conspiración, dices tú. De la conspiración y de la información real, lo que está pasando. Por ejemplo, bueno, en Palestina, ¿no? A ver, espérate. Es que ahí está, pues. La teoría de la conspiración de lo que realmente está pasando es que tú tienes, pues, tu realidad. Las teorías de la conspiración, la tuya y la de muchos otros, van más allá de lo evidente. Correcto, pero ¿por qué no se habla del genocidio que está viendo ahorita en Palestina? Que matan niños, matan inocentes y no se dice nada. Cayó una bombita en París y todo el mundo en el Face se pone su banderita y todo el mundo dice: correcto, qué pena, qué horror. Muy amable, pero para eso estás tú, pues, para eso está Capital, donde tu opinión importa. Ha sido muy amable. 8:59, doctor, ha sido usted también muy amable. No, muchas gracias, Felipe, por la invitación.